Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo encuentro con Omaira TV Naturalmente. El tema que nos trae hoy, pues igual que todos los temas, son muy interesantes y hoy les voy a hablar de la realidad. ¿Qué es la realidad? La realidad es por el momento en que estamos pasando, es lo real, es lo decir, mido 1,50, punto, así yo me coloque zapatos de tacones 10,5, mi estatura es 1,50, esa es la realidad. ¿Que la puedo mejorar? Claro que sí, la puedo mejorar y puedo ser feliz acomodando mis incomodidades a mi realidad o mis comodidades a mi realidad. Entonces, también nos andamos preocupando siempre que la realidad nos afecta. Bueno, nos afecta cuando nosotros no la aceptamos, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos nuestra realidad, pues va a hacer que sea esta vida mucho más pasajera, mucho más tranquila. Cuando pasamos por momentos difíciles, que hemos perdido a un ser precioso de la familia y nos despertamos de esa realidad, y si la aceptamos de la mejor manera, aunque nunca estamos preparados para esto, pues nuestra realidad va a ser un poco mejor. Nosotros tenemos dos opciones: aceptar la realidad o amargarnos porque no podemos cambiar la realidad. Esa es la verdad. No podemos cambiar la realidad, la podemos modificar y adaptarla a nosotros, que eso es algo totalmente diferente, como el ejemplo que yo acabé de poner de la estatura. Pero si nosotros no aceptamos la realidad, nos estamos quedando atados, nos estamos quedando encerrados en el pesar, en el dolor, en el sufrimiento y en tantas amarguras que puede desencadenar también en una enfermedad posterior. Y nosotros no pensamos que nuestra realidad por la cual estamos pasando puede afectar también a varias personas de nuestro entorno, porque si yo no modifico mi realidad, pues voy sin darnos cuenta a hacer daño a otras personas. Por ejemplo, si estamos pasando por un momento duro, difícil, de haber perdido de pronto a la mamá muy joven, y si no tenemos ese acompañamiento psicológico también, y para que aceptemos esa realidad, pues la vida se nos va a tornar totalmente gris. Hoy los invito para que usted acepte su realidad. Todos tenemos una realidad. Las personas que tenemos blogs, que tenemos canales en televisión, mostramos parte de nuestra realidad. Pero ¿qué pasa cuando esas luces y la cámara se apagan? Volvemos a nuestra propia realidad, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, volvemos de pronto a la rutina, volvemos a nuestra realidad, cualquiera que sea. ¿Cuál es mi realidad? No puede ser la misma realidad que tiene usted. Cuando se apagan las cámaras y se apaga, bueno, hay de pronto gente que sí también muestra sus apartes de la parte negativa, de sus cositas, pero también cuando se apagan las cámaras ella vive su otra realidad. Entonces, aceptar nuestra realidad no es fácil, no es fácil, pero tampoco es difícil. Hoy vamos a hacer como un análisis de cuál es mi realidad, cuál es mi propia realidad y qué puedo cambiar de esa realidad. Bueno, ¿qué podemos modificar de esa realidad? Hoy usted va a empezar a decir, bueno, sí, Omaira tiene razón. ¿Cuál es mi realidad y cómo la puedo modificar para que mi vida sea un poco mejor? Ejemplo, yo puedo modificar un poco mi realidad. Mi realidad son muchas, la verdad, pero mi realidad es que siempre he luchado contra el miedo a nadar, por ejemplo, y en este 2020 voy a modificar un poco porque esa es mi realidad, esa es mi fobia, pero dije, la voy a vencer y voy a modificar mi realidad un poquito porque por lo menos voy a entrarme al agua, voy a entrarme a una piscina, voy a entrarme al mar y sentir lo gratificante que tiene el agua, porque de pronto nos hemos privado de muchas cosas por no modificar un poco la realidad, por de pronto aceptar también muchas veces, aceptemos la realidad y ya,
nos sentamos a aceptar la realidad y no, es que yo no me meto al agua porque es que mi realidad es que no sé nadar, no, o sea, mi realidad es ponerme las pilas porque ¿qué tal? Yo me acuerdo cuando Sharon tenía 1 año y yo la estaba paseando por la piscina y de un momento a otro se me soltó y se cayó a la piscina grande para adultos. Yo no lo pensé 2 veces, cuando yo me di cuenta y cuando volví en mí, por ejemplo, estaba yo sacando a Sharon y la estaba sentando en la piscina, la estaba sentando en la parte de afuera de la piscina. Y yo caí en cuenta que no sabía nadar. Y empecé a chapalear y yo sentía que me estaba ahogando porque, o sea, fui, la saqué, me metí al agua, la saqué porque hubo una necesidad, porque se creó una necesidad, porque mi realidad en ese momento era que mi hija se había caído a la piscina y se podía ahogar literalmente. Y mi instinto de madre era sacarla y sentarla en una superficie lista. Entonces, en ese momento modifiqué mi realidad, porque mi realidad se convertía en la realidad de mi hija, porque si la realidad de mi hija, o sea, si yo me quedo en el miedo de que no sé nadar y dejo ahogar a mi bebé, realmente no me lo iría a perdonar jamás. Entonces, a eso es donde yo voy, que sí podemos modificar la realidad en algunos momentos, pero yo pasó ese inconveniente y yo seguí que le tengo temor al agua, que le tengo temor a todo. Y hoy dije, bueno, hoy no, en este 2020 dije, yo quiero modificar mi realidad. Y nunca pensé estar aquí en cámaras contándoles que le tenía miedo al agua de río, no al agua de la ducha, por supuesto que no, al agua del río. Le tengo temor al agua de la piscina, le tengo temor al mar, pero igual me disfruto todos los momentos. Empecé metiéndome en el mar un poquito y sentí lo refrescante que era el agua en la cara, en la cabeza. Y dije, este 2020 modificaré mi realidad, aprenderé a nadar. Y yo no sé, ustedes poco a poco van a ir, yo quiero irles mostrando un poco de cómo va el avance. Puede ser que no vaya a llegar a ser una nadadora profesional porque no lo quiero hacer. Lo único que quiero hacer es acompañar a mis seres queridos cuando haya un paseo y por lo menos, no sé, tocar el agua, estar con ellos, porque de verdad que a veces nuestra realidad afecta a las personas, porque como ellos, por ejemplo, se pueden meter a una piscina a jugar y se privan también que su mamá no esté o su esposa no esté. Entonces, a veces, ese es un pedacito, pero si yo me pongo a contarles mi realidad, no acabaríamos en este programa, porque realidades tenemos muchas. Realidades es como decir, cuando estuve de novia con Humberto y me dijo, ¿por qué no crecí un poquito? Porque cuando me iba a dar un beso se agachaba mucho. Y yo decía, pero este muchacho, ¿por qué me dice eso? Yo no caía en cuenta que mi realidad era que yo era chiquita, que era bajita. Y jamás caí en cuenta que yo era bajita porque en el medio con mis amigas eran igual de taponcitas a mí, chiquiticas, parecíamos un tapón de alberca. Entonces era mi realidad que no me sentía chiquita porque todas éramos pequeñas. Pero cuando uno se da cuenta que realmente su estatura no es la que uno quería, pues igual para mí la estatura no ha sido como un tema que me preocupe, no. Me ha preocupado más un poco el no saber nadar, el no disfrutar, el no desenvolverme. ¿Que lo volvería a hacer? Claro que lo volvería a hacer. Si yo veo que la vida de alguien, así no sea de mi familia, está en riesgo, yo no dudaría 2 veces en modificar mi realidad. Y hoy los invito a que usted modifique su realidad, cualquiera que sea. Se siente uno bien, se siente uno contento porque podemos lograr cosas, podemos lograr avances, así sean pequeños, pero por ahí empezamos a modificar un poco nuestra realidad. Espero que les haya gustado el programa, me encantó. Espero que se suscriban a este canal, es muy fácil, es gratis, así nos apoya a las personas que estamos aquí frente a cámaras, trayéndoles un mensaje positivo siempre. Así es que yo los veo en 8 días aquí en Omaira TV Naturalmente.